So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Name did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Yo recuerdo la primera vez en que mi anatomía me sorprendió a mí mismo fue en un cine, fue viendo a Rita Hayworth en Salomé. Bueno, la bofetada de Hilda fue algo que nos afectó a todos. Es decir, de pronto descubrimos que se podía pegar a las mujeres, cosa que hasta entonces parecía que estaba prohibida. Y fue, sí, claro, fue una película que escandalizó, que era una película que parecía, digo que parecía porque a mí realmente, bueno, en aquel momento también me lo pareció, pero hoy ya no me lo parece, una película profundamente erótica y profundamente escandalosa, y las gentes bien pensantes del país, pues sí, se escandalizaron mucho. Yo recuerdo que fue una película que a mí, como se dice, también entre comillas, me impactó. Una película que me gustó mucho, y desde luego la señora aquella me gustaba muchísimo. Hilda, Rita Hayworth, etcétera, el guante y todo aquello, que fíjate el guante donde se nos ha quedado. Había los carteles en la Gran Vía de la película, no recuerdo ahora si era el Palacio de la Música o la Avenida, a ver que era el Palacio de la Música, estaba el cartel de Hilda, y había las expediciones de los jovencitos de Acción Católica, y por cierto, y alguno de ellos ocupa algún cargo importante en la izquierda, porque la izquierda ha salido mucho de los pilaristas y tienen una compenetración entre sí, etcétera. Y alguno me ha contado ahora, yo era de aquellos jóvenes de los tinteros, echaban tinteros al cartel de Hilda para demostrar su horror ante el sexo. Y entonces este coronel Rodríguez, fue director general de seguridad, trató de reprimir aquellas muestras que a él le parecía inconcebible. Él no podía comprender cómo unos muchachos jóvenes estaban frente a una cosa de tipo sexual. Claro, lo único que pasó es que duró muy poco en su cargo. Estaba aquel arzobispo en Sevilla, no me acuerdo cómo se llamaba, que era el que dijo que Hilda era pecado mortal verla. Claro, la gente, yo tengo una amiga mía que vive en Sevilla, que se vino a Madrid a ver a Hilda, me dijo, mira chica, yo tengo muchas ganas de verla, y me voy a Madrid a verla, que es pecado venial. Entonces llegó a Sevilla y se confesó en Madrid. Claro, dijo, mire, ve con la de ver Hilda, el cura no sé lo que le diría. Posiblemente le diría, pues, a lo mejor ni sabía qué película era. Me dijo, pues si a ti crees que te debes de confesar, porque a lo mejor te ha parecido dura, bueno, el hecho de que te estás confesando me basta. Si me a Sevilla se fue tan contenta, claro. Sí, en realidad no escandalizaba a nadie, escandalizaba a unos cuantos tíos que yo creo que eran unos obsesos sexuales. Es lo que pienso yo, porque además el argumento de Hilda era una idiotez. Y además era un argumento que estaba sobao y más que sobao, porque el miatu del triángulo de la señora y el otro, bueno, cuernos. Si es que yo no lo comprendo tampoco, si es que pensar que estamos chupando los dedos. Mira, yo de verdad, que es que vamos a partir de una base. En Dumbo de Walt Disney, cortaron planos del sueño de Dumbo. Y si cortan planos del sueño de Dumbo, pues entonces ya está dicho todo. ¿Se puede saber qué pretendes? Ahora todos saben lo que soy. Y eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron, que se casó con una... Cuentan los sociólogos que la bofetada de Glenn Ford a Rita Hayworth en Hilda abrió la veda para los hombres de las bofetadas, y que a partir de ese momento los maridos y los amantes se consideraron con el derecho de abofetear a sus mujeres. No sé si esto será cierto, pero el caso es que en el cine español,
también se propinaban buenas bofetadas. A veces eran las damas las que abofeteaban a sus galanes, pero otras veces eran ellos los que respondían con violencia a sus desplantes. En algunos casos los padres pegaban a los hijos y en otros los hijos a los padres. Vamos a ver algunas de estas magníficas bofetadas del cine español. Perra. Pero conmigo no te vale. ¡Dime! ¡Cambera! Te juro que vas a acordarte de esta noche. ¡Es verdad, no suelta! ¡Ay! Una de tus muchas mentiras. ¡Ay! ¡Calla! ¡Vamos! ¡Ven una vez! Eres peor que la más sucia de todas las... Bonitas piernas, ¿verdad? Míralas. Ahí las tienes. Tú todavía puedes perder. ¿O has bajado la tarifa? ¡No que se lo cuentes a él! ¡Grosero! Sí, pero es a ti a quien detendrá la policía. ¡Cobarde! Esto es lo que mereces por traidor. ¡Ay, la fatalidad! ¿No te avergüenzas por defenderlo? Yo te quería y... Que eres como Toa, que buscas lo que Toa. ¡Imbécil, por bajo mi alma! Pero eso es otra vez insolente. Pues tú con tu novio. Al menos tu conducta de ahora tiene un aire equívoco que... Pobre muchacho, decente. ¿Dónde usted? Cobra. La vuelta para ti. ¡Suéltame! ¿Qué ves? Con esto no se olvidará en toda su vida. No permita que... Mi enhorabuena. ¡Loca, me dudé! ¡Eso es usted un grosero! ¡Señorita! ¡Déjame! La casada por compromiso que muestra su despecho porque no ha recibido las caricias que esperaba. Pero no lo diré. ¿Que este pregonado puede ser tu felicidad? ¡Toma! ¡A mí no me pega usted! Tú ya me entiendes. Un dulce no, pero un tortazo. ¡Eso no se lo aguanto! Matarme tú. A ver, prueba. Pero bueno, ¿qué? Sé de un modo indudable que estás amante. ¿Cuántas veces, mujer, fue arroz en tu socorro? Arroz es el arroz de tantos grandes momentos y el de cuando solo tienes mucho amor y poco tiempo. El arroz de tus paellas, el arroz de los domingos que entre bromas, humo y risas te prepara tu marido. Porque ¿cuántas veces, mujer, fue arroz en tu socorro? Del programa de esta noche vamos a hablar de literatura. Concretamente les ofreceremos un informe que hemos preparado sobre la situación de la novela española en los años 40. A continuación emitiremos la película Nada, dirigida por Edgar Neville en 1947, que es una adaptación de la novela del mismo título con la que Carmen Laforet ganó el premio Nadal de 1945, el primer premio Nadal. Pero no solo vamos a hablar de Nada en este programa, sino que intentaremos darles una idea de cuál era el ambiente literario de aquellos años, de cuáles fueron las obras de la novelística española más relevantes en aquella época. Concretamente hablaremos de la familia de Pascual Duarte, como ya lo hicimos anteriormente, también de la fiel infantería de Rafael García Serrano y de Javier Mariño, de Gonzalo Torrente Ballester, dos novelas publicadas por escritores entonces falangistas, y publicadas en 1943, y hablaremos también de
Ignacio Agustí, hablaremos de Manuel Halcón y sobre todo de Miguel Delibes y de La sombra del ciprés es alargada, que gana el premio Nadal en 1947. No olvidaremos en este reportaje las figuras de Don Pío Baroja y de Azorín, supervivientes de la generación del 98, que siguen escribiendo en la España nacional de los 40. Y estarán presentes, de alguna manera, las obras de Fernández Flores, de Zunzunegui, de Foxá, de Pemán o de González Ruán. La novela debe constar de los 3 elementos tradicionales, clásicos, esenciales. ¿Me entiende? Sí, señor. Le entiendo la mar de bien. Y esos 3 elementos de que le hablo, amigo Maello, dejémonos de gaitas y de modernismos, son: Pepe, un poquito de bicarbonato. Enseguida, don Ricardo. Y agua, Pepe, por favor, que esté fresquita. Pues son planteamiento, nudo y desenlace. Sin planteamiento, nudo y desenlace, por más vueltas que quiera usted darle, no hay novela. Hay... ¿Quiere usted que se lo diga? Sí, don Ricardo. Pues no hay nada, para que lo sepa. Hay fraude y modernismo. La guerra civil supone un corte en la continuidad de la literatura española, de la cultura española y de la vida española en general. Sobre esto se ha discutido mucho. Ha habido algunos críticos y expertos que han asegurado que no había habido tal corte. Pero yo creo que fundamentalmente sí, por una sencilla razón. Antes de la guerra había una coexistencia más o menos pacífica de tendencias de todo tipo, desde la más ultraderecha hasta la más ultraizquierda, quiero decir, desde la inicial novela de izquierdas del realismo socialista, como Ramón Sender y los novelistas de la República, hasta pues, gente, digamos, del espiritualismo tradicional, como Ricardo León, y novela vanguardista, novela experimental, el movimiento de los que se habían agrupado en torno a Revista de Occidente y con Benjamín Jarnés a la cabeza, novela tradicional, había los restos del 98, ten en cuenta que Palacio Valdés muere en plena guerra, y después vivían Gómez de la Serna, Pérez de Ayala, en fin. Había novelas de muchas tendencias. Entonces, todo esto se interrumpe y después de la guerra queda fundamentalmente 2 supervivientes del 98, que son Baroja y Azorín, que aunque escriben libros de gran calidad literaria, realmente su momento ha pasado, se les lee menos, y lo mejor de su obra ya lo han dado, y escriben poco. Ricardo León y Concha Espina mueren relativamente pronto. Entonces, hay poco papel, estamos en plena guerra mundial, hay poco papel, hay poca edición. Y sin embargo, la novela española sobrevive, pues, en primer lugar, por los escritores falangistas, lo que proceden del falangismo, y por un intento de creación de una literatura de tipo imperial, de tipo, en fin, que correspondía a la ideología del nuevo régimen. Pero naturalmente ni la novela de vanguardia deshumanizada, ni experimental, ni la realista socialista, ni la novela erótico galante de los años 20, todo esto desapareció, por razones evidentemente de censura. Y entonces queda eso, la literatura imperial o falangista, de algunos intentos de novela de humor, que hay gente, que es un grupo que no se ha estudiado suficientemente, pero que hacían unos relatos divertidos y que querían salirse de aquella especie de digamos, victoria a todo trance, que también tenía que plasmarse en la novela española de aquel tiempo, que eran, pues, José López Rubio, Tono, Miura, la revista La Codorniz, algunos de ellos escribían, ¿no? Y que aunque no han alcanzado entre el público ni entre la crítica, pues el estatuto de grandes novelistas, yo creo que son cosas que hay que recordar porque hacían una literatura interesante. ¿Cree que hubo entonces una novela franquista, digamos, que se pueda catalogar como específicamente franquista? Bueno, yo no diría exactamente franquista, yo diría una novela que recogía determinados puntos de vista ideológicos e históricos, más o menos representados por el franquismo. En general, de escasa calidad, salvo Rafael García Serrano, que siempre tuvo muy buena prosa.
El resto de los escritores de esta cuerda no fueron buenos escritores. Lo que ha existido realmente es una novela de la guerra, de los antecedentes de la guerra, de la posguerra, de la situación social que se deriva de la guerra. Ha existido la novela pormenorizada del hambre, la del terror, todo lo que se quiera, pero de exaltación del régimen no. Entre otras cosas, yo creo que el régimen se preocupó muy poco de prensa y propaganda, pero realmente muy poco, es decir, se preocupó más de la censura y no tanto, creo yo sinceramente, por el propio régimen como por la influencia eclesiástica. Creo que la gran responsable de la censura fue la Iglesia española y su consideración de victoriosa. Aunque hubiese literatura que se hacía a favor de Franco, en realidad Franco era un hombre que, aunque escribió algo de novela, que se puede parecer a una novela, no entendía mucho de aquello. Yo creo que las relaciones de Franco con la literatura no fueron buenas. Franco la entendió como si fuera un aparato de propaganda. Y entonces ni siquiera los escritores que pudiéramos decir que estaban afectos a Franco, pues como Sánchez Mazas, o como García Serrano, o como José María Alfaro, escribían novela franquista, escribían novela falangista. Y como bien se sabe, estos dos adjetivos hubo un momento en que se empezaron a separar. ¡Adelante! Déjame estar. Ven, bonita, ven. ¡Celorra, que nos vamos a dar! ¡Cuidado! ¡Cubrirse rápido! La Fiel Infantería fue premiada con el Premio Nacional de Literatura José Antonio, que se llamaba entonces, en el 42. No sé si el 42 o el 43. El 42 se publica, por lo menos. Bueno, pues será el 42. Entonces es el premio del 43 y a los 6... Bueno, llega a estar un mes en los escaparates. Y a los 6 días de concederme el Premio Nacional de Literatura, me entero en Santiago de Compostela, donde se celebraba un Consejo Nacional del SEU, de que la novela es retirada por orden del arzobispo. Me lo dice el propio David Jato. Y además me dice que para no dar el escándalo de retirar una sola novela, retiran además el Javier Mariño de Gonzalo Torrente y lo de Pascual Duarte de Camilo. Estas dos novelas luego tuvieron autorización. La mía se brindaban a autorizarla siempre que aceptase todas las correcciones que el arzobispo dictase. Tengo incluso el ejemplar de la Fiel Infantería tachado por el arzobispo o por alguno de sus familiares o encargados de estos temas. Lo tengo con sus trazos rojos, algunas veces tan fuertes que casi llegan a rasgar la hoja. La Fiel Infantería, una novela de guerra de Rafael García Serrano, escrita desde el punto de vista de los falangistas, que también fue prohibida. Es decir, Javier Mariño, a pesar de haber sido censurada, ya fue prohibida. La Fiel Infantería también, por la censura, en este caso por las presiones de la Iglesia. Es decir, una novela demasiado bronca, demasiado dura, demasiado obscena, con demasiados tacos. Se ha publicado recientemente en versión íntegra. Entonces, quiero decir que la censura operaba hasta sobre los propios vencedores. Su primera novela, Javier Mariño, se publica en 1943, pero rápidamente secuestrada por la censura. Sí, el día 10 de enero del 44. Estuvo 20 días. Salió el 20 de diciembre y la secuestraron el 10 de enero. ¿Por qué?
Pues porque tenía imágenes lascivas. Esa fue la explicación que me dieron. Lo cual hoy resulta ridículo, claro. Pero realmente hubo una, no sé si una campaña o por lo menos una serie de reacciones que acusaba a la novela de ser muy audaz, de ser incluso pornográfica, decían algunos críticos, entre comillas, digamos. Bueno, bien, pero es mentira. La novela tiene otros defectos que me gustaría que no tuviese, porque es una novela, en fin, yo la estimo como una novela, primera novela, en fin, torpe y además equivocada y además que tuve que reformarla para que la dejaran publicar, en fin. Pero de pornográfica no tiene nada. Lo que pasa que entonces, pues en fin, si en una novela recuerdo que decía que la chica se retiraba a las 2 de la mañana y el censor tacha esto y pone una cosa al margen que dice que se retira a las 11, una chica decente no tiene nada que hacer a las 2 de la mañana en la calle. Y claro, pues, si la novela cae en manos de un tío de este criterio, pues tiene que encontrarla pornográfica, pero no tiene nada de pornográfica. Yo detesto la pornografía, detesté siempre. Se publicó Javier Mariño, de Gonzalo Torrente Ballester, a quien la censura le obligó a cambiar el final de la novela. La novela terminaba con el suicidio del protagonista y no se lo permitieron, entonces tuvo que hacer que el protagonista se plegara a las necesidades del bando vencedor y la novela se convirtió en la historia de una conversión. Hola, Pascual. Esto lo publiqué en la revista Lazarillo de Salamanca, apenas salido el Pascual Duarte, como era verán. Anda redivido con forma brutal, nueva y alarmante, en el Pascual Duarte de un autor, Camilo José Cela, hasta ahora tan desconocido como lo fuera el autor del Lazarillo. Una mañana salía yo de cierta dependencia oficial. Me encontré con un amigo que iba con un muchacho alto, extrañamente encarado, pálido. Este último, sin apenas presentación, me dijo: te voy a mandar mi Pascual Duarte. Lo recibí con una dedicatoria positiva y violenta. No hice caso del libro por el momento, porque en ese momento yo tenía superstición contra la literatura. Pero no sé por qué. A la noche se me ocurrió hojearlo y angustiosamente lo devoré de un tirón. Aquella noche dormí muy mal. No había leído páginas más atroces. Pascual Duarte era un condenado a muerte que contaba su vida momentos antes de ser ajusticiado, en un estilo directo, bárbaro e imposible.
solo personalmente lo puedo asegurar, sino toda la gente que me rodeaba, y no solo los que querían ser escritores, sino la gente de nuestra generación, ante la aparición de la familia de Pascual Duarte se quedó impresionada, porque de verdad allí sí estaba la literatura. Lo que se había publicado antes, en el periodo que hubo entre la guerra y el 42, bueno, había alguna cosa valiosa, que no voy ahora a decir que no, pero no había nada que enlazara tan directamente con la verdadera tradición literaria del 98, por ejemplo. O sea que ahí, de algún modo, se salvaba el puente ese en el vacío que teníamos antes. Y nos encontramos fascinados con un libro que era diferente en todo, de idioma, de tratamiento, que afrontaba la realidad española y a un personaje español de un modo no triunfalista, sino dramático y duro, y nos dejó verdaderamente impresionados. Yo creo que todos pensamos que se había recuperado el camino de la literatura y que ahí estaba el camino y que por ahí era por donde se abriría la brecha. Eso, vamos, lo tengo muy claro. Ciertamente la familia Pascual Duarte tuvo problemas con la censura de la época, pero aún así resulta muy chocante que se llegara a publicar, ¿no? Sí, a mí me parece cada vez más chocante. Yo creo que cuando se publicó, nadie de los que podían haberlo impedido, no sé cuáles serían las razones para que saliera, pero yo creo que una de las razones es que no se daban cuenta de lo que significaba la familia Pascual Duarte. Parecía una historia de un ser loco, anormal, lo que fuera, pero nadie podía imaginarse la trascendencia que tenía. Y hay una expresión curiosa de Camilo, entonces, cuando dice, bueno, y pido perdón por el poco trabajo que me ha costado, me considero el primer novelista de mi tiempo. Esta enfática, esta, digamos, casi daliniana manera de comportarse, hablando de sí mismo, quizás se refiera un poco a que efectivamente la novela había bajado y él advierte que en ese instante adquiere con su pascualillo, pues echa a andar. Dice Baroja, con mucha gracia, cuando lee la novela, dice, uy, 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 cómo se nota que este chico está en la censura, porque le extraña que aquella novela pueda publicarse. Sí, se leen los comentarios de la época, la revista Ecclesiastes, en fin, calificándola de absolutamente nefanda, de inaceptable. Se la publicó Pascual Duarte con dificultades, era una novela muy dura también, pero tuvo el apoyo de algunos de los mandamases de entonces, frente a otros muchos. Creo que los grupos más preocupados de la estafeta literaria, Juan Aparicio y tal, decidieron, con bastante buen sentido, que La familia de Pascual Duarte era un gran libro. Y entonces lo propiciaron, lo lanzaron, tuvo muchas dificultades de censura, pero al final se impuso. Se impuso y fue editado abundantes veces, pero con tiradas cortas que tampoco le supusieron demasiado dinero a Camilo José Cela, que, bueno, pues, logró lentamente, a base de escribir mucho más y de publicar mucho más en la prensa, pues hacerse ya un nombre conocido. La familia de Pascual Duarte, novela tan dura, tan bronca y tan extraordinariamente escrita, se impuso desde el principio, por su propio peso específico. Cuando el libro salió en diciembre del año 42, hace ya 33 años, qué barbaridad. Y entonces yo fui corriendo a Espasa, a la librería de Espasa, ahí en la Gran Vía, a ver si estaba. Y estaba allí en un montoncito de libros de novedades, había varios libros, y La familia de Pascual Duarte, 8 o 10 ejemplares. Y no la cogía nadie. Y bueno, paciencia. Y yo esperé, y de repente llegó un señor, la ojeó, se conoce que no le gustó, y la dejó. Bueno, mala suerte. Siguió andando y se compró La guerra de las Galias, de Julio César. Volvió sobre sus pasos, volvió a ojear La familia de Pascual Duarte y la compró también. Era la primera persona que yo sabía que había comprado un libro mío. Tomó los otros libros debajo del brazo, salió a la calle y yo me acerqué, entonces era, claro, pues 30 y tantos años más joven y 40 kilos más. Un mozo esbelto y espigado. Exactamente. Y me acerqué y le dije, caballero,
¿quiere usted que se lo firme? Y él miró y leyó, Julio César, la guerra de las Galias. Palideció y salió huyendo. Pensó, buen loco, me ha tocado. Los ingleses. ¡Largo todas las velas! ¡Largo todas las velas! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Largar a Barlovento! ¡Atención! ¡Largar a Barlovento! ¡Lanzar escoba! ¡Lanzar escoba! La niebla nos favorece. ¡Nissen! ¡Cambia el rumbo 5 grados norte! ¡A orden, señor! ¡Atención a las gavias! ¡Atención a las gavias! ¡Cortad los rizos! ¡Cortad los rizos! ¡Hay que cerrar a la banda! ¡Yo te ayudaré! ¡Hala! Ahora cogemos el viento de lleno. ¡Buen parchazo vamos a dar! ¡Cambia a proa! Podíamos contestar con los cañones. Si nos dan caza lo pasaríamos mal. Debemos defendernos. No, sería peor. Tírenlos al mar. San Cooper, que tiren los cañones al mar. Y las anclas. Y todo lo que pese. Hay que aligerar el barco. Vamos muy escorados. La voladura se resiente. Cogemos agua por la mula de estribor. Esto es peligroso. Si se rompen las cuerdas, estamos perdidos. Escuche cómo cantan las cuadernas. No resistirán. Nos bastan que resistan un par de horas. Es una locura. Aquí mando yo. Quedaba como un islote la obra y la personalidad de Baroja, como un islote de la generación del 98. Azorín quedaba junto a él, pero en la novelística era Baroja un poco el superviviente de aquel momento. ¿Qué peso tiene Baroja en ese momento en la sociedad literaria española, en los medios culturales? Bueno, Baroja, que era un señor, sobre todo profundamente liberal, la guerra le coge ya muy viejo, naturalmente. Tiene que exilarse. Se escapa de su casa de Vera de Vidasoa junto con su sobrino Julio Caro, que le lleva hasta la frontera para dar el paso final. Y él lo ha contado muchas veces muy bien. Entonces, cuando vuelve, Baroja sigue teniendo lucidez, sigue teniendo espíritu crítico, pero ve con toda claridad que no puede oponerse a aquello y se dedica a escribir pues, sus últimas obras, muy de aventuras, muy de nostalgia. Fundamentalmente, durante la guerra publica una novelita que a mí me encanta, que se llama Susana o los cazadores de moscas. Después, en Buenos Aires, aparece Laura o La soledad sin remedio. Y por último, El hotel del cisne, El puente de las ánimas, recogiendo historias vascas del siglo pasado. Y bueno, se limita a tener su tertulia con sus amigos en su casa madrileña, donde se criticaba profundamente al régimen y donde durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, evidentemente Baroja era aliadófilo, estaba en contra del eje, ¿no? Entonces él tiene una gran influencia sobre los jóvenes narradores, es el gran maestro vivo, aunque poco vivo, porque ya digo que está bastante apagado en cuanto a sus actuaciones públicas, y luego mantiene esa pequeña llama de sus pequeños contertulios de los viejos republicanos en su casa madrileña. Don Pío era, ahora no tengo las fechas, pero era un hombre que estaba cerca, había pasado ya los 75 años cuando yo le conocí, vivía, como te digo, muy cerca de mi casa, en la calle Alarcón. Era un hombre que apenas salía de su casa, en los últimos años que le conocí ya para nada, pero todavía en los primeros años pues salía a dar una vuelta por el Retiro, por el barrio, y hasta algunos años todavía se iba a veranear a Itzea, a su casa en el País Vasco. Luego ya lo abandonó. Era una persona que debía dormir mal, debía pasarse todo el día escribiendo, escribía y corregía mucho, y allá a las 7 de la tarde, o un poco más, cuando poco a poco iban entrando los miembros habituales de su tertulia, abandonaba papel y pluma, se sentaba
cómodamente en un sillón que había adquirido toda su forma, se echaba la manta sobre los pies, no se quitaba la boina, y hasta las 9:30 de la noche duraba una tertulia pues en la que se hablaba de todo. Vaya, que tengas buen viaje. Aquí está la carta. Le aseguro que estaba esperándola con gran interés. ¿Y por qué, don Pío? Cuénteme. Verá, cuando escribí hace años las aventuras de Zalacaín, me limité a contarlas con la realista sequedad de un biógrafo. Pero me dejé en el tintero las extrañas circunstancias que me hicieran conocer su vida. Ahora que usted quiere llevarlas a la pantalla, pensé que podían interesarle. Por eso, cuando me habló de sus proyectos, escribí una carta y aquí está la contestación. No sé cuál será. Los dos la conoceremos al mismo tiempo. Pero puedo asegurarle que estos rasgos torpes, desiguales, no nos engañarán. ¿Y de quién es esa carta? De Iñaki, el sepulturero de Zaharo. Supongo que habrá cambiado mucho. Yo también he cambiado. Es posible que el pueblo de Zaharo no sea ni sombra del que conocí. Recuerdo que a la entrada, como en otros pueblos vasco-franceses, había una gran cruz de madera pintada de rojo, con diversos atributos de la pasión. Un gallo, las tenazas, la lanza, los clavos. Detrás de esta cruz, que le daba un carácter sombrío y trágico a la aldea, estaba la iglesia, pequeña, humilde, y rodeándola sobre una tapia baja, el cementerio. En él, entre las tumbas, brillaban rosales de varios colores, rojos, amarillos, blancos, y mezclándose con ellos como protesta de la propia vida. Las malas hierbas crecían vigorosas, extendiendo sus vástagos robustos por el suelo y dando un olor acre en el crepúsculo tras las horas del sol. Pío Baroja y Azorín eran las dos personalidades de la generación del 98 que seguían vivos en esta posguerra. ¿Qué influencia, qué eco tenían sus obras, qué crearon o qué generaron también en los jóvenes que empezaban entonces? Creo que debemos verlos primero los dos juntos y después uno a uno. Los dos juntos hay que decir que esa supervivencia fue una supervivencia ciertamente difícil porque la generación estaba en conjunto e individualmente muy mal vista. Y hay muchos testimonios, yo en mi libro sobre la novela aporto varios de ellos, testimonios muy duros, muy injustos, muy incomprensivos contra la generación, a la que se acusa de muchas cosas malas, es culpable la generación. Y estos dos supervivientes son los que indudablemente van a sufrir una carga más dura porque en definitiva son los que están ahí, los que quedan vivos, contra los cuales se puede arremeter. En el caso de Baroja nos encontramos con que, a pesar de los pesares, Baroja sigue siendo un nombre importante, ya lo era en la novelística española, y es el nombre que tienen más a mano las gentes jóvenes que salen. Por ejemplo, el caso de Cela, respecto a devoción y magisterio de Baroja, es un caso clarísimo que el propio Cela ha reconocido en más de una ocasión. Azorín llevaba una vida retirada y además yo creo que a los más jóvenes no nos encandilaba demasiado, no nos llamaba demasiado la atención su prosa, que nos parecía demasiado trabajada, demasiado simple, es una palabra demasiado fácil y afiliada a una exquisitez y a un esteticismo que iba poco con lo que nosotros pretendíamos hacer de la novela. Después de haber vivido una guerra, nos parecía que esto era mucho más serio el escribir que el hacer esteticismo sobre un pino en la meseta o sobre una ringlera de abetos o de álamos en un arroyo. De manera que Azorín no nos atraía demasiado, nos atraía más Baroja. Baroja nos parecía un hombre de más imaginación, tenía una trayectoria del hombre laborioso, del hombre inquieto, del hombre dedicado por entero a la novela, y nos atraía más. Y aparte de eso, Baroja tenía, pese a su fama de hurón, de huraño,
de oso intratable, era un hombre afectuoso y cordial, que además tenía abierta su casa a todo el mundo. Es decir, que por las tardes, allá por los años 40 y tantos, 50, pues su salón se abría y allí aparecían sus amigos de siempre, eso es verdad, pero también amigos nuevos. También se hace muy del régimen. No hay que olvidar que hasta escribe elogios a Franco, sigue colaborando constantemente en ABC, y publica novelas que tienen interés. La isla sin aurora, El enfermo, El escritor, conecta con Dionisio Ridruejo, por ejemplo, y se puede decir que es considerado como un gran estilista, como un gran escritor, pero no como un gran narrador. De todas maneras, la narrativa de Azorín es una narrativa mucho más difícil y experimental y no ejerce gran influencia sobre el gran público. Cuanto a los españoles, pues se divulgaba un cierto Baroja muy limitado, mucho Azorín, que no encerraba ningún peligro, que a mí no me gustaba nada y sigue sin gustarme. Baroja tampoco te gusta, Tampoco ¿no? Baroja en absoluto. Pensábamos que Madrid, aquí todo iba a ser milagroso, aquí vivía, no olvides que vivía Baroja, que vivía Azorín, y que sabíamos que estaban en Madrid, y venir a Madrid era una meta maravillosa. Y una buena parte de esa generación veníamos de provincias y coincidimos aquí en Madrid. Le vamos a demostrar cómo sacar dinero de 26 entidades bancarias, aunque usted tenga cuenta en una sola. Sin colas, sin papeleos, las 24 horas del día. Red de cajeros automáticos Servirred. Servirred, dinero a la vuelta de la esquina. Donde hacen la mantequilla Arias, la calle es el campo y los animales son tus amigos. Y con la leche fresca, batiendo la nata de la leche, hacen la mantequilla Arias, desde siempre. Por eso no hay nada que se le parezca, ni siquiera en el sabor. ¡Claro! Es la mantequilla Arias de toda la vida, así de natural. Ya lo saben, ¿no? Acaba de aparecer el Super 5. Con todo el espíritu del 5, pero más 5 que el 5. Fíjate. Mira qué línea. Todos los elementos integrados. Y del interior y del equipamiento, ¿qué me dices? Ven, nos vamos a divertir un rato. Ya lo saben, ¿no? Es el Super 5. Con todo el espíritu del 5, pero más 5 que el 5. Cada año los municipios exponen las listas del censo electoral, censo que hay que actualizar por cambio de domicilio, fallecimientos o mayoría de edad. 2 millones de modificaciones sobre un total de 28 millones y medio de electores. Con este volumen de datos siempre existe un riesgo de error en el tratamiento informático. Para ejercitar el derecho al voto, la inscripción en el censo electoral ha de ser correcta. En beneficio de todos, compruebe ahora la exactitud de sus datos personales. ¿Qué se leía en España en esos años 40? Pues en esos años 40 se leían una serie de cosas, que era lo que se publicaba entonces. Se leía a Somerset Maugham, se leía a la Hostilay, Stefan Zweig, una serie de cosas que no eran demasiado comprometidas con la censura, y era lo que se publicaba. Se leía Rebeca, se leían todas, Posada Jamaica, de Dafne y Morir, todo ese tipo de cosas se leía. Y luego se leía, como se podía, la generación del 98, que eran un poco nuestros abuelos culturales. Porque otra cosa que no hay que olvidar es que la guerra nos dejó sin padres y sin abuelos, literariamente hablando. Los padres porque estaban en el exilio, la mayoría, o habían muerto. La gente que escribía en la República o se había marchado o lo estaba pasando mal. Y luego los abuelos, la generación del 98, estaba muy mal vista, muy mal vista. Se podía
sobre todo en esos años 40. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, ya se fue abriendo un poco la mano, pero en esa época no se podía hablar de ninguno de ellos, ni de Valle, ni de Baroja, ni de... Vamos, yo personalmente he visto censurar en una lista de libros para escuelas Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. O sea, que fíjate cómo estaba el panorama cultural. Y entonces leíamos lo que podíamos, cada uno aportaba los libros que tenía en su casa, o que le prestaba a alguien, y leer era una aventura. Aparte de la Generación Perdida y las figuras más notorias de la novela americana de entreguerras, Faulkner no era entonces el más apreciado. Más en la boca de la gente estaba Hemingway o Dos Pasos. Y yo creo que el señor que estuviera en contra y quisiera escribir, lo mejor que podía hacer era marcharse o callarse. No había otro sistema, había una censura muy rígida, una censura que se imponía a las editoriales, a los medios de comunicación, los periódicos, etc. Y entonces, los grandes autores del momento en el mundo no entraban en España. Es decir, no entraban Sartre, ni Camus, no entraba Henry Miller, no entraba ni Gide, ni escritores que ya se estaban publicando en España antes de la guerra, pues podían publicarse. Se publicaban en América Latina. Entonces el público español se veía limitado a un mercado donde los grandes éxitos de venta pues eran... Hombre, se editaba Thomas Mann, lo cual no estaba mal, pero así de extranjeros me acuerdo Cecil Roberts, Vicky Baum, La Hostilay, era bastante triste, ¿no? Y en cuanto a los novelistas españoles, bueno, pues los que salían eran los afectos al régimen, claro está. No empezó a haber una verdadera crítica hasta los años 50, los años 40 no. El olvido en el que hoy se tiene mayoritariamente a la obra de Zunzunegui, ¿le parece a usted justo o injusto? No me parece justo. Zunzunegui fue un autor con mala suerte. De él decían que era gafe y había quien le huía por eso que decían de él. E indudablemente, fuera gafe o no fuera gafe, lo parece por lo que se refiere a la estimación de que su obra gozó. Quizá escribió demasiado, quizá no tenía un talento autocrítico, riguroso y exigente, pero indudablemente era un novelista con una gran potencia, capaz de crear universos, de mantener muy en alto personajes interesantes, y creo que su obra merece una lectura atenta, una consideración rigurosa para ponerle en el sitio que merece, que es indudablemente un sitio destacado. ¿Qué valoración se puede hacer hoy de la obra de Zunzunegui? ¿Era un escritor barogiano, como han dicho algunos? Es curioso, yo creo que era barogiano de espíritu de las cosas que quería contar, mientras, y sobre todo por su común origen vasco, pero estilísticamente no. Estilísticamente era más complicado, tenía influencias de Gómez de la Serna, hacía verdaderas greguerías dentro de sus novelas. Sus novelas son interesantes y hoy la mayoría de ellas bastante ilegibles. Él era un hombre procedente de una familia de la buena burguesía de Bilbao, que se juntó con el bando de los vencedores, era de derechas, claro está, y que antes de la guerra ya empezó a publicar algunas de sus primeras novelas. Y después de la guerra tiene, digamos, es un personaje... Él era tenía bastante genio, era un hombre muy suyo. Entonces no se llevaba bien con todo el mundo, ni mucho menos. Y esto lo aisló bastante. Pero él hizo algunas de las novelas más interesantes del momento, y yo creo que se le puede leer como documento histórico. Obras, por ejemplo, como La úlcera, que acabas de citar, Los dos tomos de la quiebra, La vida como es, Esa oscura desbandada, aunque muchas veces se fue a contar historias de tipo galdosiano del siglo pasado, pero de alguna manera también tenía una intención realista. ¿Qué tipo de persona y de escritor era Agustín de Sousa? Bueno, solían decir que era un lujo de la diplomacia española. Yo creo que era también un lujo de la literatura y de la conversación. Era un hombre espléndidamente ingenioso, lleno de cultura, de gran agudeza. Su hermano Jaime decía que tenía los ojos como pinzas de langosta, que se fijaba en todo lo devoraba. No hay más que un testimonio de él novelístico, que es muy bueno.
que es Madrid de Cortechica. Realmente, para estar hecho además en el mismo momento de la guerra, es un documento importante como pueda serlo, por ejemplo, en el otro lado lo de Arturo Barea, también escrito en la proximidad del conflicto. Luego es un gran poeta. Es un gran poeta que acaso algunos poetas un tanto herméticos desdeñen, pero yo estoy con lo que decía Rafael Sánchez Mazas, que los buenos poetas son los que hacen llorar a las mecanógrafas. Y tanto Rafael Sánchez Mazas como Foxá eran capaces de llegar al alma del pueblo. Esto no tiene trazas de acabar. Todos los padres del pueblo han desfilado por aquí con sus hijos. Por aquí, por la Academia Enciclopédica. Ese necio de Moscoso ha formado un equipo siguiendo nuestro mismo procedimiento, imitándonos como siempre. Vasco. ¿Y qué tal? Comprenderá usted que no asisto a los entrenamientos, pero parece que no es tan mal. Sobre todo el portero, un mulato que encontraron en el barrio del hospital y que es nieto de uno de los primeros negros que tocaron en España el saxofón. Se llama Tom. He oído hablar de él. Bueno, le hemos armado. Magnífica inyección de entusiasmo la que dimos a este pueblo perezoso y frío. Y ese orgullo corresponde al gran colegio. A usted, mi querido señor Ferrán. Me han dicho que ni cuando la guerra carlista estaban los ánimos tan excitados. Media ciudad es partidaria nuestra e idolatra a Gelasio. La otra media invoca a Tom y confía en que dará el triunfo a la academia. Pero ya lo veremos, ya lo veremos. Y no será mientras Héctor Pellegrín exista. El gran colegio triunfará. Pero cuando nuestro equipo haya vencido al de la academia, ¿será verdaderamente el gran colegio el victorioso? Ya no quedan entre nuestros 11 muchachos más que 2 de nuestros auténticos discípulos. Algunos no son ni aún de la ciudad, sino hallados por usted en otros pueblos. Se nos dirá que ellos no pueden representar al gran colegio y habremos de bajar la cabeza. Oh, ingenuo señor director, cuán desconoce las peculiaridades deportivas. ¿Qué otra conducta siguen los grandes clubs que para empresas de mayor fama y provecho alinean bajo sus colores a jugadores traídos de las más lejanas tierras? Me atrevo a rogarle que si entre su apretada sabiduría queda lugar para una nueva máxima, incluya esta que le regalo con mucho gusto. Un gol, mi respetable director, no tiene patria. Venceslao Fernández Flores, que había tenido una producción interesante, quizá el libro más importante que publica pues El bosque animado, tal vez en aquel tiempo, una huella de luz también, que era una novela que realmente tenía interés. Él solía decir, Fernández Flores, que había sido uno de los escritores más leídos y que menos tinta había hecho gastar a los críticos. No había tenido muy buena prensa en la crítica nunca Venceslao Fernández Flores. Sin embargo, tiene una estimación considerable, a pesar de que no se le haya hecho justicia. En aquellos años quizás su obra más importante sea El bosque animado, ¿no? Un libro muy bello, como tal libro, incluso, sin duda. Y luego pues tiene alguna novela que escribió, una sobre la guerra, que un poco recordando su cautividad, que tiene escaso valor, y una última ya, El sistema Pellegrín, que era francamente mala. Y se iban reeditando sus obras anteriores, Los que no fuimos a la guerra, todas aquellas que forman una colección estimable dentro de la novelística española del siglo. Le admiraba, le leía. Mi madre era que nos hacía leer lo que escribía Fernández Flores, era una hincha de Fernández Flores. Y efectivamente yo siempre he tenido por Venceslao Fernández Flores una admiración extraordinaria y una afinidad de tocar puntos y de las cosas de humor. Entonces, cuando leí el libro de Fantasmas de Fernández Flores, vi que entre los cuentos que ahí se recogen había uno que era delicioso para hacer una película. Aprovechándome del buen suceso que había tenido, que era El escándalo, y de que estaba bien lanzado para proponer yo temas y personajes y autores, pues dije, quiero llevar a Fernández Flores al cine y quiero hacer este asunto de Fernández Flores. Entonces se me aprobó, hablé con Fernández Flores, nos hicimos amigos, yo no le conocía, empezamos les puse cómo quería hacer, creé el personaje del destino, que no existe en el cuento, para en torno de él hacer ver que una posibilidad de estas cosas que los humanos atribuimos al destino, muchas veces el destino no tiene culpa ninguna, personaje que luego hizo Perchicó, muy bien, y entonces hice el guión con Fernández Flores.
con este motivo le he visitado varias veces en su domicilio de Madrid, donde después de la película hicimos amistad y he seguido yendo, pidiéndole a veces que me invitase a tomar café con él, cosa que era deliciosa, y que donde tuvo la atención de darme dedicado un libro de su obra más fina, literariamente, yo creo, estupenda, y quizás de las últimas que escribió, El bosque animado, que quizá fuera de las pocas cosas que yo encontrase verdaderamente una forma de ayuda importante para hacerla, quizá volviera a hacerla porque en homenaje a este gran autor español y porque es una delicia esa cosa. Lo que pasa es que es extraña, narración extraña, pero en fin, estupenda. Amigos míos, la patria está en peligro. Nosotros nos debemos a ella totalmente, absolutamente. ¿No me equivoco? No, señor embajador. ¡Viva la patria! ¡Viva! Me conmueve vuestro patriotismo, queridos connacionales. Hoy es día de nómina. Todos habéis cobrado, empezando por mí. Pues bien, la patria exige de vuestra generosidad que le entreguéis el esfuerzo de vuestro trabajo. No preguntéis para qué, es secreto de Estado. Aquí está mi sobre. Fiel Bautista, cumple con tu deber. Pero no quiero ver caras tristes. Al depositar vuestra paga sobre esa bandeja, gritad muy fuerte: ¡Viva la patria! Viva la patria. 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 La mejor idea que ha tenido un patriota desde la independencia. Te juro que yo no he dicho ni una palabra. Ya. ¿Qué está todo? Más de uno se ha guardado parte de su paga. El patriotismo está por los suelos. ¿Pero cuánto hay, excelencia? 225.000. ¿Cree usted que podrá conseguir ese ánfora con esta cantidad? No, señor. Entonces es preciso un acto heroico. Pero, excelencia, ¿sin fondos? Lleva fecha de mañana. César González Ruano era un personaje de primera calidad literaria y muy gracioso y uno de los personajes de la literatura y del periodismo pues más anecdóticos y más célebres de su tiempo. A César yo le conocí haciéndole una entrevista en su entonces sede estable del Café Gijón, donde estaba rodeado siempre de una pequeña corte de admiradores, casi todos muchachos que empezaban. Antonio Olano, por ejemplo, estaba mucho allí entonces, Marino Gómez Santos también estaba mucho. Entonces él impartía en cierta medida su cátedra entre café y café y entre cigarrillo negro y cigarrillo negro, y al mismo tiempo escribía, como sabes, a pluma sus artículos. Después se enfadó y se pasó al Cafeteire, pero su gran época coincide con su Café Gijón, su escribanía del Café Gijón y su tertulia fija del Café Gijón. No sé si ha sido una debilidad concederte estos minutos, pero me resistía a que esto acabara así, para siempre. No te da frío esa palabra. Siempre. Tiene que ser. ¿Rosita? Vete, José, vete. ¡Rosita! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Usted! ¿Qué hacía usted aquí? ¿Qué pretendía robar? ¿Robar? No, señora. Estaba viendo el jardín y se me cayó el sombrero dentro. ¿Ha visto usted mi sombrero por ahí? ¿Eh? Yo le he visto a usted intentar saltar la verja. Lo suficiente para llamar al cuartelillo de la Guardia Civil. Oh, no es usted justa. Soy yo, no usted, la que tiene que hablar de justicia. No se entra impunemente en una casa ajena. Tía Juanita. Rosita. ¿Tú? ¿Acaso estabas? Ese muchacho, tía, estaba hablando conmigo. Se despedía en el momento en que usted ha llegado. No ha venido a robar. Por lo menos no venía a robar cosas de poco valor. Salga usted ahora mismo. Sí, señora, sí. Ahora mismo. Por la puerta. Es por donde salen las personas decentes. Le hago a usted el honor de ofrecérsela para salir. Sí, señora, sí. Tiene usted mucha razón. A los pies de usted. Gracias. ¿Qué es esto, Rosita? Tienes que explicarme todo, aunque temo que lo que he visto lo explica demasiado claramente. ¿Cómo valora la figura de José María Peman? Es una figura difícil de valorar en cuanto que fue muy político, se politizó mucho a sí mismo, le politizaron mucho. Él mismo hablaba de que había gente que tenía de él una imagen incompleta y falsa. Peman, el autor, únicamente
del Divino Impaciente como si no hubiera escrito más. Escribió mucho, quizá con exceso, porque tenía una gran facilidad para escribir. Yo a Pemán le valoro sobre todo como articulista. Decir esto no es decir ninguna novedad, pero sí es decir una evidencia. Sus artículos en la tercera de ABC normalmente son ciertamente, y muchos, bastantes, artículos magistrales. Creo que ahí es donde está, al menos para mí, el Pemán más interesante. Con respeto para su poesía, con respeto para su teatro, con respeto para su narrativa. Por ejemplo, ahora mismo me acuerdo de una novela corta, El romance del fantasma de Doña Juanita, que me parece deliciosa. El ilustre escritor y académico don José María Pemán habla en la solemne sesión que se celebra en el Salón de Actos del Palacio Nacional de Montjuic, presidida por el legado pontificio. Dice cómo los congresos eucarísticos señalan el principio de una nueva era en la historia religiosa y aún en la temporal de los pueblos en que se celebraron. ¡Los franceses! ¡Los franceses por la loma! Esperad. Los franceses, mi capitán. Cargarles con vuestro lancero. Muchachos, este es un enemigo que se ve venir. Esto no es nada para nosotros. ¡A ellos! ¡Al ataque! ¿Lo veis? ¡También son de carne! ¡Vamos a por ellos! ¡Un nuestro! ¡Ya huyen! Manuel Halcón es otro escritor de un cierto refinamiento literario, con una visión un tanto paradisiaca del campo y de la sociedad, de un mundo que él conoce y describe muy bien, y que quizá otros han intentado hacerlo y no han podido, porque no lo han conocido y han tenido que inventarlo. Él lo ha vivido. Que es una novelística que también, que con una gran, muy empeñosa de ocupar un sitio importante en nuestra novelística. A mí me parece un tanto frustrada por una cosmovisión reducida, una visión social muy restringida, pero con una finura, con una gran consistencia estética, formal, y unas apreciaciones de una realidad circundante, a veces muy penetrantes y a veces muy valiosas. ¿Ha preguntado usted si quiere tomar algo a la señorita Angustias? Le he llevado su comida en una bandeja y no la ha querido. ¡Alegría! ¡Alegría! No hemos comido Toma, pollo rico. ni pavo. Hemos comido un buen conejo, que es lo mejor que hay. Muy bien, Juan, muy bien, muy bien. Lorito. Lorito, hoy es el día de Navidad y las familias se ponen alegres y contentas, se perdonan sus pequeños agravios y ríen juntos. Como tú eres de la familia, toma este pedazo de turrón. ¡Borracho! Vamos, Andrea, vamos, que te va a hacer daño. No te pongas mala en un día como hoy. ¿Qué te pasa, Andrea? No lo sé, abuela.
No lo sé. Andrea. Angustias te llama. Anda, a ver si consigues que coma algo. La primera vez que se concede el premio Nadal lo consigue Carmen Laforet con Nada. ¿Qué supuso en ese momento la aparición de esta novelista y de esta novela? ¿Qué es lo que más llamó la atención o lo que más destacó en esta obra? Pues yo creo recordar que lo que más llamó la atención fue el hecho de que se tratase de un nombre completamente desconocido. A Carmen Laforet la conocían algunos lectores del Ateneo de Madrid, de la biblioteca, que veían a una muchacha que iba de vez en cuando a leer libros a la biblioteca y que parecía que también escribía, emborronaba cuartillas. El hecho además de que fuera una persona joven, el hecho de que se diera un premio a una persona desconocida y joven significaba que en ese premio no había componendas, que era un premio que actuaba limpiamente. Y luego el hecho de que la novela realmente merecía el premio, que era una novela que tenía un indudable interés, una novela que reflejaba una situación y que por tanto había un camino abierto para la novelista y un camino abierto en el premio para futuros concursantes. Para mí, Cela y Carmen Laforet, los dos fueron la gran bomba literaria. Además me parece muy difícil que yo pueda volver a vivir una experiencia así, porque ha cambiado todo tanto que es difícil pensar que la aparición de dos novelas o de dos libros de cualquier tipo pueda causar esa conmoción cultural. Con Nada ocurrió que nos encontramos con la gente que éramos nosotros, de algún modo. Así como en la familia de Pascual Duarte tomamos contacto con la verdadera raíz, la verdadera entraña del pueblo español, con Nada yo creo que nos encontramos con nosotros mismos. La protagonista de Nada éramos nosotros. Justo es el año en que estamos en primero de la facultad. Y la protagonista de Nada es una universitaria que está viviendo en plena desolación de la posguerra. Hay una gran orfandad en el libro, hay tristeza, soledad, hay vacío, el vacío de la posguerra. Es una adolescente, una joven que entra a la universidad en un mundo en ruinas. A su alrededor todo se ha derrumbado. Y eso que quizá lo hemos analizado después, en aquel momento no lo analizaríamos, seguramente nos limitábamos a leerlo ya que nos impresionara y nos gustara, pero era el encuentro con nosotros mismos, que yo creo que eso lo vimos después, hasta qué punto nos veíamos reflejados y nos veíamos identificados con ese mundo de Nada. La novela causó un impacto por sus propios valores y también tengamos en cuenta que el mundo literario también era muy machista entonces. O sea que la aparición de la primera mujer que después de la guerra salta al mundo literario con una novela en la mano y una novela además buena, pues tuvo su importancia en el efecto que produjo en el público, lo cual es perfectamente legítimo. Nada, pues alcanzó el premio Nadal. El primer premio Nadal fue el año 44. Y yo creo que le dieron 5.000 pesetas de premio a Carmen Laforet, lo cual en estos tiempos de Cervantes y Planetas resulta un poco irrisorio. Aún en aquel entonces 5.000 pesetas no era demasiado dinero. Era, bueno, pues el sueldo de 2 meses de un españolito medio. Pero sin embargo alcanzó éxito, sobre todo porque era una novela diferente, una novela que contaba las angustias existenciales de un adolescente en la Barcelona de posguerra, sin ninguna complacencia, con mucha penetración poética, y que sorprendió. Yo me acuerdo de haber leído en los boletines de la censura de aquel tiempo, porque, bueno, casi todos eran boletines de censura, pero me acuerdo de un boletín del INLE que decía que era una novela peligrosa, asiática, muy torturada, y que no era para poner en todas manos. Claro, esto era terrible. ¿Cuál es la situación entonces, en ese momento, del escritor español? Bueno, muy mala. Es que realmente la situación del novelista, hablando de novelas, del novelista español actualmente es también mala, es difícil.
Pero es que entonces, cuando yo salgo a la palestra literaria, no hay más que una oposición que se convoca cada año, que es el Premio Nadal. No hay ninguna otra posibilidad de manifestarse que ganando ese premio o, en fin, quedando entre los colocados, porque a veces editaban 3 y hasta 4 novelas de las últimas, de las finalistas del Nadal. Amigo Maello, permítame compartir con usted ese cuaderno escolar de tan gratos recuerdos. No tengo un solo papel virgen que llevarme a la pluma. Tenga usted, don Ricardo. Si las musas y el jurado de Huesca me otorgan la flor natural y esas 3.000 pesetas, le juro solemnemente, amigo Maello, que le convido a usted a croquetas de pescado sin límite alguno. Por favor, Pepe, un café con leche y un poquito de bicarbonato. Sí, señor. Y agua fresquita, si es posible. Se gana el premio Nadal en 1948 con La sombra del ciprés es alargada. Nos gustaría que rememorara un poco aquellos días, cómo recibió la noticia, qué supuso para usted, qué sensación dominante tuvo en aquel momento, etc. Sí, yo debo reconocer que la obtención del premio Nadal fue para mí uno de los momentos cruciales de mi vida, uno de los momentos más emotivos. Yo había reservado que estaba escribiendo una novela a todo el mundo, tan solo lo sabían en casa de mi padre y mi mujer, de manera que no había dicho absolutamente nada. Y entonces estaba de redactor en el norte de Castilla. Y me acuerdo que esa noche, donde todos hacíamos mesa, porque los periódicos eran entonces de 4 páginas, de 6 a lo sumo, ¿verdad? Ya como un derroche, no había papel. Pues la verdad es que teníamos poco que hacer, no había secciones al margen de las informativas, y para titular las noticias que cabían en 4 o en 6 páginas, pues éramos 8 personas, de manera que trabajamos muy poquito. Pero yo esa noche me levanté con una diligencia desusada para ir a las cabinas del teletipo, y es que estaba esperando la noticia de Barcelona. Y en efecto, sobre las 12:30 o la 1:45 salió la noticia, letra a letra, claro que esto es lo que me paralizaba el corazón, yo mano a mano con aquel teletipo que me iba diciendo pues que había quedado con Ana María Matute y con Pombo Angulo finalista en las votaciones. Seguí entrando, ¿verdad?, sin decir todavía nada, hasta que salió otra noticia en la que decía que Pombo Angulo y yo éramos los finalistas definitivos. Y ya salí a la redacción y dije, pues soy finalista del premio Nadal. Pues, puede usted imaginarse. Allí los gritos, las voces, pues hay que llamar, hay que avisar, y entonces sí, el director llamó a Barcelona y le dijeron, ha ganado Miguel Delibes por 3 votos contra 2. Entonces, claro, se llenó de botellas, brindamos, yo cogí la bicicleta, porque entonces iba en bicicleta al periódico, y marché deprisa y corriendo a decírselo a mi mujer. Me escuso decirle a usted que no dormimos, estuvimos charlando hasta las tantas, hasta que llegaron a las 9 las primeras enhorabuenas. Pero realmente para mí pues fue una cosa, lo confieso, fue más importante que ganar la cátedra que había ganado 2 años antes. El impacto de Miguel Delibes es posterior, es decir, después de la novela de Carmen Laforet, las otras novelas descubren más un novelista o la posibilidad de él que una novela. El caso de Delibes, evidentemente, si Delibes no llega a tener el premio Nadal, Delibes no hubiera llegado a tener el premio Nadal, probablemente no hubiera sido novelista. Se hubiera dedicado a su cátedra de Valladolid, a su periódico, hubiera escrito algún articulito. Esto le animó. Y entonces continúa. Tampoco la novela siguiente es un gran impacto, pero al llegar ya al camino, la figura de Delibes empieza a crecer, de modo que fue más bien una introducción en la novelística, aunque se la estimara, pero no fue su novela. El novelista va creciendo, pues el premio Nadal le sirve de puerta de entrada a la narrativa y de dedicación, de propia estimación de su propia obra, de modo que no es tan negativa la perspectiva crítica de la historia de los premios
literarios. No creo que tuviera gran repercusión. Fue una de las sorpresas que estaba dando la novela española de aquel tiempo. Como he dicho, sorpresa fue nada, sorpresa fue la familia Pascual Duarte, que rompían con ese ambiente más o menos oficial, culturalista, etcétera, e imperialista, y en este sentido Delibes irrumpe con una novela muy personal. Delibes es un personaje muy aislado, que quiso ser marino, que terminó siendo profesor y periodista, y con evidentes, una vocación literaria muy fuerte. La sombra de las cipresas alargada es una novela juvenil, muy preocupada por lo religioso y por un pesimismo terrible que se suele dar a veces entre los jóvenes solitarios, y que es una novela imperfecta, pero es una novela también distinta. Yo recuerdo que por aquel tiempo también obtiene el premio Nadal Un hombre, de José María Gironella, que pasó más o menos sin pena ni gloria y que no triunfó hasta después con Los cipreses creen en Dios, ya bien entrado los 50. Pero el premio Nadal ejerció una gran importancia en aquel tiempo. O sea, descubrió nuevos valores, y hay que reconocer que la labor de la editorial Destino pues ayudó a, otra vez, al renacimiento de la novela española, al difícil renacimiento de la novela española en los años 40. Sea usted bienvenido a la casa de Portillo. Muchas gracias. La casa de Portillo es una casa muy seria. Hombre, no lo dudo. Yo soy el célebre Cicerone que enseña a la población. Muy bien, muy bien. Aquí todos son unos ignorantes. No saben distinguir. Hombre, habrá de todo. No, señor. Aquí no hay nada de nada. Le digo que todos son unos ignorantes. Mi nombre es Julio Vacas, aunque me llaman Portillo. En este pueblo cada hijo de vecino tiene su apodo. No se libra nadie. Aquí tenemos un capazorras, un tamarón y un quemado, un chapitel, un costelero, un pincha y un caganido. Tenemos un monafrita y un cabezón, y un caldo y agua y un caracuesta, un chiril y huevo y un cabrito ahumado, un fraiserino, un insurrecto, un futiqui y un piratos. Aquí, señor mío, no nos privamos de nada. Ya veo, ya. Y a todos juntos nos dicen bufones y borrachos, los del pueblo de al lado. Yo he enseñado la villa a todos los visitantes ilustres. ¿Y vienen muchos? Muchos. Y muy importantes. Hace años, antes de la aviación, anduve enseñándole el pueblo al rey de Francia. Ah, sí. Como lo oye. Fue en un viaje de incógnito, de riguroso incógnito. No se enteró ni Dios. Venga, venga. Fue cuando eligieron a don Niceto Alcalá Zamora. ¿Sí? Sí. Usted cree que soy un ignorante, ¿no es así? No, hombre, Dios me libre. Pues le voy a decir una cosa que quizá usted no sepa. Bueno, usted la sabe, pero como si nada, ¿eh? Bueno, de acuerdo. Resulta que él y don Niceto eran primos. Caramba. Como lo oye. Y claro, como don Niceto era republicano, él, por aquello del que dirán, tuvo que hacer el viaje de incógnito. Lo sé de buena tinta. Era un hombre que daba gusto hablar con él. Muy listo, alto, bien vestido. Enseguida se echaba de ver que era un rey del extranjero. Claro, claro. Y cuando se marchó,
me dijo, Portillo, toma, para que agarres una borrachera a mi salud. Y fue y me dio 2 duros. La cogí de pronóstico. Créame, se lo juro. Pues le creo, le creo. ¿Por qué el viaje a la Alcarria? ¿Por qué hacer un viaje a la Alcarria? Esto fue hace 30 años, fue el año, claro, 45 debió de ser, no, 46, bueno, es igual. Y de repente me entró el aburrimiento en Madrid, y no era todavía un Madrid tan aburrido, monstruoso y tecnócrata como el actual. Todavía era respirable, pero pensé que me vendría bien echarme al campo unos días, y no pensé más. Me busqué unas guías de ferrocarriles, de carreteras, para saber por dónde iba vagamente a ir, aunque después iba por donde me llevaban las circunstancias. Tomé el tren, me bajé del tren en Guadalajara y eché a andar. ¿Para qué luego escribió el libro? Hombre, era un poco la experiencia de aquel viaje, ¿no? Yo en el viaje no escribí, me limitaba a tomar notas en un cuaderno, porque claro, si las notas las tomas en una cuartilla, al final vuela, las lleva el viento, eso. Y sobre las notas que fui tomando y que tenía reunidas en este cuaderno, escribí después el libro de una sentada para publicarlo, para dejar constancia de aquello. Y además, porque la literatura de viajes había tenido en España un gran auge y había sido olvidada, yo no sé por qué, pero había sido olvidada, lo cual era una lástima porque había precedentes, a mi juicio, muy ilustres. ¡Oh! Mi querido académico. Venga, venga. No. Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras. Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista. Encantado de conocer a otro poeta. Poeta, yo no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Matías es un suministrador de materia prima del lenguaje. Lo que Isaac Peral hizo con el submarino, Matías Martí lo hace con las palabras. Lleva inventadas más de 1000. Por favor, Matías, dele usted la última a don Ibrahim. Bizcotur. ¿Cómo dice? Bizcotur. Dícese del que sobre ser bisojo y mal encarado, mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo. No sé qué decirle. Muchas gracias. Pero Matías no conoce todavía su famoso discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia. Se lo ruego, don Ibrahim, siéntese con nosotros y permítanos oír su discurso. Es que hoy no tengo dinero, apenas para un café. Es igual, siéntese con nosotros. Y por favor, don Ibrahim, su discurso. Gracias. Señores académicos, ¿cómo admitir, como quiere el señor Clemente de Diego, que la usucapión sea el medio de adquirir derechos? El cine español de los años 40 había adaptado bastantes novelas del siglo XIX a la pantalla, sobre todo las de Palacio Valdés y Pedro Antonio Alarcón. Lo que ya no era tan frecuente en esa época es que los directores de cine se interesaran por las novelas contemporáneas, por las novelas que se estaban publicando en aquellos años. Lo había hecho Sáenz de Heredia con Mariona Rebull, que fue emitida en este programa hace unas cuantas semanas, y lo hizo también Edgar Neville en 1947 con Nada, la novela de Carmen Laforet, que había ganado el premio Nadal del 45, como hemos comentado anteriormente. Esta película, Nada, fue una producción de Neville para Cifesa, adaptada a la pantalla por Conchita Montes, que la protagonizó también, y que fue estrenada en Barcelona el mismo año 47, pero que en cambio no llegó a verse en Madrid hasta 1949, y ello a pesar de que había ganado uno de los segundos premios del Sindicato Nacional del Espectáculo, y a pesar también de que Edgar Neville estaba muy contento de ella. Decía concretamente Neville que Nada es en la película lo mismo que en la novela. Creo haber conservado su ambiente hosco y duro, su clima, y conseguido todo esto sin retórica y sin artificios, conservando los personajes con la misma sinceridad con que los trasladó al libro Carmen Laforet. Esto está transcrito por Julio Pérez Perucha en un excelente libro sobre el cine de Edgar Neville. El caso es que en Nada, película, estaba fotografiada por Manuel Berenguer, la música era del maestro Muñoz Molleda y los decorados de Sigfrido Burman, construidos por Francisco Canet. En su equipo técnico figuran otros nombres ilustres del cine español de
de aquellos tiempos y de los años posteriores, como por ejemplo Alfonso Nieva o Valentín Javier o Julio Buch, que era el script de la película, y sobre todo Juan Mariné, que era ayudante de cámara en esta película y que después se convertiría en uno de los operadores más importantes del cine español. En cuanto al reparto de Nada, estaba compuesto, además de por la excelente Conchita Montes, a la que ya hemos visto en este programa en interpretaciones tan memorables como las de La vida en un hilo o Domingo de Carnaval. Junto a ella estaban Fosco Giachetti, María Denis, María Cañete, Mari Delgado, Adriano Rimoldi, Tomás Blanco, Juanita Manso, Julia Cabalba, José María Monpín o